A ver, primero agradecer a Begoña y a Sage for Rare el poder participar en esta sesión. Disculparme el no poder estar allí con vosotros, es lo que me hubiera encantado, pero por temas logísticos hemos hecho lo posible con Begoña, pero es imposible. A mí me toca hablar de las convocatorias públicas privadas de subvenciones para financiar la investigación, pero antes que nada quería hacer un reconocimiento a todas las entidades, a todas las asociaciones que estáis allí, que estáis conectadas, porque para mí sois una gran admiración, ¿no? Tenéis mucho mérito, porque cada vez que os conozco pienso, ¿no? Que tenéis todo, bueno, vuestra vida, vuestro trabajo, vuestros hijos con alguna enfermedad y aparte tenéis el ánimo de crear una asociación, ¿no? Que no es nada fácil y cada vez menos. Entonces os felicito a todos. A partir de aquí, bueno, espero no es muy rápido, pero el tiempo es bastante limitado. Tengo que ir diciendo que pasemos página, ¿vale? O sea, muchas de las entidades cuando venís o cuando os habéis constituido, ¿no? Tenéis muy claro cuál es el objetivo, pero igual no tanto cómo encontrar estos fondos, ¿no? Yo os he puesto las dos líneas principales, ¿no? Normalmente cómo se financian las entidades sin ánimo de lucro. Por un lado están las fuentes propias. Tenemos las cuotas de socios, cuotas de simpatizantes, cuotas usuarios. Si se hace, por ejemplo, alguna pequeña recaudación, vendemos lotería o damos algún servicio. También, espera, después están lo que son las fuentes ajenas, ¿no? Aquí incluimos las públicas y las privadas. Hablaremos de lo que son las subvenciones en ambos, lo que son convenios con administraciones, patrocinios. Bueno, yo me centraré en lo que son las subvenciones y después yo creo que él me hablará de lo que son organizaciones de eventos y otras líneas de financiación. Pasamos páginas. Sobre las subvenciones os quería hablar de dar algunas características importantes, ¿no? Para tener en cuenta antes de enfrascaros en buscar subvenciones. Primero, cada entidad en sus estatutos, una vez constituidas, ¿no? Allí tenéis enmarcado las posibles subvenciones a las que podéis ir por vuestros objetivos fundacionales, ¿no? En algunos objetivos pondréis que os dirigís más a tema asistencial, a tema investigación, salud, discapacidad. Esto es muy importante de cara a las subvenciones porque en las bases te dirán, solo se pueden presentar las que son de carácter asistencial, entonces no podéis ir a convocatorias de investigaciones. Es importante verlo. Después también por la naturaleza o la ideología, ¿no? Según el código ético, pues igual nos permite ir a convocatorias de empresas, por ejemplo, que tienen tabaco o alcohol o lo que sea. También el ámbito territorial es muy importante. Si hemos constituido una asociación para hacer una actuación de ámbito autonómico, no podremos acceder a las convocatorias nacionales. Las nacionales sí que podremos ir a todas las convocatorias. Y después para las actividades, ¿no? Dentro de las vías de financiación públicas, las subvenciones sí que son las más frecuentes. También es importante saber que dentro de las subvenciones, a veces cuando pedimos una subvención, te condiciona el desarrollo de los proyectos. No tienes tanta libertad como cuando te dan un donativo. La gestión es complicada, ya lo veréis. Con esto no os quiero desanimar, pero normalmente para pedir una subvención tienes que tener redactado un buen proyecto, tienes que hacer una solicitud, un seguimiento y una justificación. También muchas veces las subvenciones van orientadas según los cambios políticos. A veces priorizan unas líneas de investigación o unas líneas de trabajo a otras, ¿no? Y nos podemos encontrar con que un año nos han dado la subvención y años posteriores cambian las líneas y no. Esto es importante porque si hemos empezado un proyecto no lo vamos a dejar la mitad. Por esto es importante tener otros tipos de fondos. Después tampoco las subvenciones proporcionan estabilidad, o sea, tenemos que buscar otros fondos, por lo que os decía antes. Y también otra de las cosas generan problemas de tesorería, porque unas veces te las conceden en un tiempo, igual te las pagan al final cuando ya has ejecutado el proyecto, te pagan un 50%, un 75%, ¿vale? Pero no, con esto no os quiero desanimar, sino al revés, que lo hagáis bien. A partir de aquí, para mí, una de las recomendaciones es diversificar las fuentes de financiación de las asociaciones. Lo ideal, pues tener un 30 o un 40% de fondos propios, porque esto muestra también el mayor o menor respaldo social que tenéis las entidades, ¿no? Pues que tenéis un apoyo
en el número de socios. Esto también son puntos de cara a las subvenciones. A nivel de subvenciones, pues yo no tendría más de un 50% en subvenciones. Hay entidades que tienen hasta un 90% y se encuentran con problemas de tesorería, con dependencia total, de que no pueden ir a realizar sus objetivos, ¿no? Por esto, ¿no? Por tanta dependencia. Hay entidades, por ejemplo, Amnistía Internacional, que no quiere subvenciones para no supeditarse a lo que las subvenciones te obligan. ¿Vale? Pasemos página. Pasos para pedir una subvención. Os he puesto aquí 12 pasos. Para mí, clave, antes de empezar a buscar una subvención, es elaborar un buen proyecto. Ahora en la siguiente diapositiva os enseñaré lo que ha de contener un buen proyecto. Una vez hemos redactado el proyecto, buscamos la subvención adecuada. Para buscar la subvención adecuada no existe ningún sitio, nos encantaría, pero no hay un directorio donde estén todas las subvenciones puestas, sino tenemos que ir picoteando diferentes sitios. Es importante que os deis de alta en boletines, en foros, bueno, ir buscando, sabiendo de otras entidades y estar con las orejas abiertas, ¿no? Una vez habéis llegado a la subvención, os tenéis que leer, os recomiendo, bien las bases, porque a partir de aquí decidís si os vais a presentar o no. Una vez decidido que os vais a presentar, esta subvención en general la de aprobar el patronato o la junta de la asociación. A partir de aquí se rellenan los formularios. Los formularios muchas veces de plazo te dejan 10, 15 días, no más. Entonces es importante tener elaborado el proyecto para agilizar la presentación. No esperar tampoco al último día porque siempre surten imprevistos. Se presenta la solicitud, a veces es en papel, a veces es una plataforma online, ¿vale? Bueno, hay que adaptarse. Al cabo de 2 o 3 meses normalmente te suelen dar la notificación si os la han concedido o no. En estos momentos es el momento de adaptar el proyecto a la financiación que tenemos. Siguiente fase, ejecutamos el proyecto y vale la pena ir recogiendo los datos que estos nos servirán después para justificar el proyecto. Se hace el seguimiento. Si durante el seguimiento del proyecto tenéis algún incidente, alguna variación importante, vale la pena, os recomiendo que lo habléis con el organismo, que se lo comunicáis, porque siempre es mejor anticiparos que encontraros al final con esta serie de problemas. Una vez finalizado la ejecución del proyecto, evaluáis y presentáis la justificación. ¿Vale? La justificación normalmente ya veréis que es diferente si son en subvenciones públicas que en privadas. ¿Vale? Para elaborar un buen proyecto, aquí os he puesto más o menos los apartados que son claves, ¿no? Denominación, está claro, un título. Siguiente apartado sería el por qué vamos a hacer este proyecto, ¿no? Una justificación, unas estadísticas, un marco de referencia. Después, ¿a quién y dónde va destinado, ¿no? ¿A qué personas las destinatarias? ¿Dónde lo vamos a hacer? ¿Qué cobertura queremos dar? Objetivos, tanto el genérico como mucho más específicos, ¿no? A partir de aquí, ¿cómo y qué se quiere conseguir? ¿Qué resultados? ¿Qué actividades vamos a hacer? Y lo vamos a calendarizar en el año o en los 2 años. ¿Cómo haremos el proyecto? ¿Con qué metodología? ¿Cómo lo vamos a organizar? ¿Qué funcionamiento le vamos a dar? Como más detallado lo tengamos y mejor escrito, muchísimo mejor. Esto nos da mayor credibilidad y mayor garantías para tener una mayor valoración del proyecto. Después, también es importante cómo se va a dar a conocer el proyecto, cómo llegaremos a nuestros usuarios, a nuestros beneficiarios, cómo promocionaremos y publicitaremos el proyecto y aparte, pues, ¿no? a las entidades financiadoras. Todo esto, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Con qué recursos? Tanto materiales, infraestructura, humanos, ¿no? ¿Quién va a participar? La parte del presupuesto, parte difícil, ¿no? Porque aquí sí que tenemos claros igual los gastos, recursos humanos, materiales, funcionamiento, todo el detalle como más, incluso a veces nos piden pues las horas, todo, ¿no? El número de materiales que vamos a comprar, pero también los ingresos. Aquí es mucho más difícil imaginarlo. A nivel de ingresos tenemos que poner lo que estamos pidiendo a la entidad, pero también los fondos propios que nos vamos a poner y también otras convocatorias que hayamos pedido, que tengamos concedidas o que no.
y después explicaremos cómo vamos a evaluar el proyecto, qué seguimiento se le va a hacer. ¿Vale? Una vez ya tengamos redactado este proyecto, entonces ya podemos ir a buscar convocatorias. Convocatorias públicas. Aquí os he puesto o ayudas públicas, ¿no? Una sencilla definición de lo que son una subvención pública, ¿no? Una subvención pública entendemos pues por toda disposición de dinero realizada por las administraciones públicas a favor de personas públicas o privadas, ¿vale? Entonces, ¿qué requisitos ha de cumplir? Que no haya ninguna contraprestación directa, que siempre vaya dirigido a un objetivo y después también que tenga un interés público, un interés general, ¿vale? Aquí tenéis también la ley por las que se rigen todas estas convocatorias públicas. Los procedimientos de concesión de las subvenciones públicas son a nivel de concurrencia, es la siguiente diapositiva. Hay dos, ¿no? Los procedimientos de concesión. Una es concurrencia competitiva. En estos casos, el procedimiento es, hay unas bases, se comparan las solicitudes que se han presentado en base a unos criterios de valoración. Quien tenga puntuaciones más altas serán a las que se les va a conceder las ayudas, ¿vale? Y después está todo el proceso de justificación. Y después ya están las subvenciones directas, que es lo que llamamos subvenciones nominativas, pero bueno, conseguirlas es mucho más complicado. A casos diferentes, todas estas aparecen en los presupuestos generales de las comunidades autónomas, pero bueno, es difícil la concesión. A nivel de tipologías de subvenciones, ¿no? Las asociaciones, es la siguiente diapositiva. Las asociaciones podéis acceder a las administraciones locales, normalmente los ayuntamientos, en todos los ayuntamientos tienen convocatoria de subvenciones para asociaciones de temas de bienestar, de temas sociales, salud, investigación. Entonces, estas normalmente te piden que sea el ámbito territorial, o sea, si somos de Esplugas no nos vamos a poder presentar a la de Barcelona. Normalmente es un año natural y tenéis que estar, lo que decía, inscrito en el registro. Están las administraciones autonómicas, después las explicaré con más detalle. Es ámbito también territorial, que son las consejerías, organismos y direcciones autonómicas. Las administraciones estatales, que es a nivel de ministerios, en esta siempre son nacionales o que la asociación esté implementando su proyecto en 2 o 3 comunidades. Las cantidades normalmente son las administraciones estatales dan cantidades mayores que las administraciones autonómicas y las administraciones autonómicas tienen más presupuesto que las administraciones locales. Y después están las convocatorias europeas, pero bueno, esto es lo que digo yo, que ya se van a otra liga, ¿no? Son mucho más complicadas, necesita muchísima más estructura. A nivel, os voy a dar un poco claves que nosotros vemos en nuestra operativa día a día de cara a las subvenciones públicas. Las subvenciones públicas nunca nos van a dar el 100% del coste del proyecto y nunca nos van a dar el 100% de lo que pedimos, ¿no? Entonces es muy importante tener cofinanciación. Valoran muchísimo trabajar en red, trabajar con otras entidades. También el ámbito de actuación, ¿no? O sea, si estamos pidiendo para Cataluña o la Comunidad de Madrid, que se trabaje allí. Y lo que os decía, ¿no? Se justifica en las subvenciones públicas, se justifica la totalidad del presupuesto que habéis presentado, no lo que os han concedido, sino la totalidad del presupuesto. Entonces, es muy importante llevar una buena contabilidad, os lo recomiendo, porque después nos pedirán todo lo que son facturas originales y comprobantes de pago. O sea, es muy importante, aparte de hacer un buen proyecto, un buen seguimiento y una buena justificación con toda la documentación. Y también es lo que os decíamos, ¿no? La reformulación, porque si al final hemos pedido 20.000 y nos dan 10, si reformulamos tendremos que justificar el presupuesto reducido de estos 10.000 euros. A nivel de convocatorias de los ayuntamientos, normalmente los ayuntamientos, si son grandes, normalmente tienen convocatorias a nivel ciudad o convocatorias a nivel distrito. Podemos presentar proyectos
en los dos lados, ¿no? En ciudad y en distrito. Por esto os pongo aquí sacar jugo al proyecto, porque igual un mismo proyecto podemos verlo desde diferentes perspectivas y podemos modelarlo con diferentes actividades. Normalmente los ayuntamientos dan el 50% de financiación y el resto lo tenemos que poner nosotros. Cada vez más se está tratando y se está pidiendo que pongamos a nivel de perspectiva de género, impacto, indicadores. O sea, todos estos son datos que es importante irlos cogiendo de antemano para no encontrarnos después con que no tenemos esta información. Las administraciones públicas, las administraciones autonómicas, las convocatorias, normalmente te piden esto, ámbito autonómico, ámbito de toda la comunidad, ¿no? Que la asociación trabaje en toda la comunidad autónoma. Nos enteramos de estas convocatorias pues por el boletín oficial de la comunidad. Problema que tienen muchas veces es el retraso en los pagos. A veces tú has realizado el proyecto, pero todavía no lo has cobrado. Por esto es importante lo que hablábamos al principio de diversificar fondos, tener fondos propios. Yo creo que la siguiente parte que nos va a hablar Emma, es importante tener estos fondos para ayudar a financiar los proyectos. Son cantidades más importantes y últimamente cada vez se está haciendo más por entrega telemática, todo online. Por esto es importante no esperar hasta el final para presentar los proyectos. Los ministerios, lo que hablábamos, los ministerios, las convocatorias. Después en esta presentación, si os la envías, todos tienen enlace y lo podréis ir viendo las webs. Están las alertas, lo que decía, apuntaros alertas de boletines, de ministerios, la que más os interese, ¿no? Las convocatorias, por ejemplo, del IRPF estatal, pues habla de sensibilización, de investigación, de innovación. Os podéis presentar a estas convocatorias. En casos de ministerio, lo que hablábamos, ¿no? Es importante la asociación que trabaje en diferentes comunidades. ¿Vale? Y otra de las cosas que priorizan cuando os presentéis a convocatorias de ministerios, que es la siguiente diapositiva, es lo que decíamos, ¿no? Priorizan el que la asociación esté federada, esté coordinada o que se trabaje con varias entidades, ¿no? Por ejemplo, lo que hablaba Jordi de estar en FEDER, ¿no? Estas mismas grandes entidades ya nos pueden presentar. Si no, es muy difícil ir a una asociación, ir por libre. Ahí os priorizan porque así es una forma de controlar más la entidad. Las convocatorias del ministerio suelen ser más complejas, tanto en la solicitud como el seguimiento como en la evaluación, pero los importes que otorgan son mucho superiores a las comunidades autónomas o a los propios ayuntamientos. Os lo recomiendo, pero os recomiendo también que estéis federadas en algún organismo. Después están las subvenciones europeas, que esto es lo que decíamos que ya se va a otra división. Las subvenciones europeas te piden que la asociación esté dentro de una red a nivel europeo. Mínimo tienes que buscar 3 partners que estén en diferentes países. Los presupuestos son muy altos, pero las asociaciones, es que esta diapositiva está al final. Los presupuestos son altos, pero sí que se han de invertir mucho dinero y mucha energía y muchos recursos humanos en formular el proyecto. Igual es difícil acceder a estas convocatorias. Después estaremos hablando de 200, 500.000 euros, pero para ello necesitamos igual haber invertido 20.000 euros, que no sé si muchas asociaciones lo tienen. También te hablan de proyectos transnacionales con valor añadido de Europa y innovación y sostenibilidad. Hay algunas asociaciones, fundaciones que igual pueden acceder a esto, pero bueno, yo creo que la gran mayoría con las subvenciones que hemos visto anteriormente, tanto locales, autonómicas como nacionales, bueno, pues yo creo que tienen un largo camino por llegar. Esto es lo que estamos hablando, son las subvenciones públicas. Otros derroteros son las subvenciones privadas, ¿no? O sea, realmente es diferente. O sea, las subvenciones privadas no tienen ninguna normativa establecida. Cada subvención es un poco de su padre, de su madre. Cada una es diferente.
Normalmente vienen a través de fundaciones privadas. Las empresas cada vez, por su responsabilidad social corporativa, pues conceden premios, convocan ayudas. Entonces tenemos que estar pendientes a todo lo que hay. Normalmente suelen haber pues yo que sé, por ejemplo, Fundación Natura, ahora me lo invento, pues convocan en diciembre. Entonces tenemos que estar pendientes un poco a cada mes lo que van convocando. Bueno, también obras sociales de las bancos y las cajas de ahorro, ¿no? Antes realmente habían muchas convocatorias, ahora pues realmente se han reducido. Las cantidades son muy variables. Y las convocatorias no son, las justificaciones no son tan exigentes. Aquí os he puesto el ejemplo de la obra social La Caixa. No sé si muchos de vosotros habéis presentado, pero es una de las convocatorias más complicadas. Dentro de ser privada es una de las más complicadas. Te hablan, ¿no? Pues que es muy interesante el tema de redes y territorialidad. Todo esto son puntos que te ayudan para que tu proyecto se valore más y tengas más puntuación frente a los otros proyectos. Te piden, por ejemplo, cartas de apoyo de la administración, pero esto os digo que no vayáis hasta el final, porque os podéis encontrar que habéis hecho todo el trabajo y os falta una carta de apoyo de la administración y esto os puede hacer descartaros en ganar la convocatoria. Valor añadido de partenariado, resultados de impacto y proyectos, ¿no? Por ejemplo, en este caso, la convocatoria de la Caixa te limita a 200 o 300 caracteres, o sea, tenemos que reducir mucho nuestro proyecto, pero esto es importante tenerlo redactado antes. Después también importante ver en las bases qué gastos son subvencionables o no. En la Caixa, por ejemplo, y en muchas convocatorias valoran mucho el voluntariado. En vuestro caso, yo creo que ya lo tenéis. También la parte de transparencia, ¿no? Lo que decía Jordi, la transparencia es clave tanto en las públicas como en las privadas. ¿Y esto cómo lo podéis conseguir? Colgando en vuestras webs, vuestros estatutos, el código ético, vuestras memorias, vuestros resultados. Bueno, al final de todo de la presentación os pongo unos manuales de formulación de proyectos por si os puede ser de utilidad y también unos directorios de convocatorias, que es Soluciones ORG o Dirección de Xarxa.net, ¿no? Por si os pueden, si os pueden ayudar. De todas formas, bueno, os dejo mi correo electrónico, cualquier cosa que os pueda ayudar, estaré encantada. No sé si hay alguna pregunta. Y no sé si me he pasado de tiempo. ¿Alguna pregunta para Mercedes? Sí, aquí hay una pregunta. Si no la oyes, Mercedes, la repito yo, pero hemos dado un micro. Perfecto. Hola. Hola. La cuestión es si las subvenciones públicas las tenemos que pedir para el año natural, pero no se convocan hasta medio año o algo así, ¿quiere decir que el proyecto tenemos que haberlo empezado ya para pedir la subvención? Exactamente. Claro, este es un problema que tenemos las asociaciones. Sí, porque después te puedes encontrar que llega a final de año, hay convocatorias públicas que te convocan incluso en septiembre o en octubre y entonces te hacen justificar el año natural y si esperas a que te la hayan adjudicado, ya no tendrás tiempo para ejecutar el proyecto. Es lo que se hablaba, ¿no? De que puedes tener problemas de tesorería, ajustarlo porque tienes que hacerlo el año natural, tienes que tener factura y también no solo factura, sino el comprobante de que lo has pagado aquel año, ¿vale? Entonces, sí, es un problema. Muchas, por ejemplo, el Ayuntamiento de Barcelona intentan que sea a principios de año, pero te encuentras, yo qué sé, ahora nos encontramos, por ejemplo, yo conozco más las de aquí, el Departamento de Salud de la Generalitat todavía no ha resuelto la convocatoria, imaginaros, del 2019. O sea, el proyecto ya lo tenemos que tener hecho, ya lo tenemos que haber pagado, pero todavía no sabemos si nos van a dar este dinero o no. O sea, es como muy retorcido todo, pero es así. Bueno, si me permites un apunte, normalmente lo que la Administración hace es pensar que tú vas a llevar a cabo ese proyecto y ellos te ayudan, pero que tú si no buscarás otros medios. Esa es la mentalidad, porque si la mentalidad es pensar en un proyecto para presentarlo a una subvención, quizás es el pensamiento equivocado, en el caso de las administraciones públicas más con el año natural. Sí, bueno, y por esto hablábamos, ¿no? Dime.
No, ¿Sí? decía si había alguna pregunta más de la audiencia. Si no, seguimos adelante con la jornada. Muchísimas gracias, Mercedes. Ha sido como si estuviéramos aquí. Yo miraba y digo, ¿dónde está? Pero la sensación que Yo teníamos, porque también, la un poco, acústica es muy ¿no? buena, era como si estuvieras aquí con nosotros. Gracias por habernos Pues acompañado de forma virtual. muchísimas gracias, que vaya muy bien. Gracias.